Buenas a todos. Es un gusto estar con ustedes, y presentarles el iceberg de síndromes, trastornos y enfermedades mentales. Cada uno tiene significados distintos, pero pueden enlazarse entre sí, pues tienen síntomas que van afectando o deteriorando la salud mental de una persona. Empezaremos desde lo más común, y a medida que vayamos bajando, cada vez será más desconocido o extraño. Vamos a adentrarnos. Siendo de las más comunes y que se ve constantemente en las personas, la depresión es un trastorno emocional que causa una pérdida de interés al realizar alguna actividad, y va de la mano con una tristeza constante. Esta misma tiene episodios o tipos, que van desde una que puede pasar como inadvertida, hasta una que tiene ideas delirantes como catástrofes inminentes. Por lo general la depresión puede ser espontánea y la persona no puede asociarla a un evento o causa específica, aunque en algunos casos puede aparecer por causa de un evento negativo como puede ser, tener una enfermedad, la muerte de un ser querido, etc. Ansiedad. Aunque una persona normal pueda sentir ansiedad, pues, es algo natural, lo cierto es que cuando ésta se deriva en un trastorno es algo mucho más complicado, ya que la persona tendrá preocupaciones y miedos excesivos de manera muy frecuente. Al igual que la depresión, también se presentan episodios que por lo general aparecen de manera repentina, generando así una ansiedad más intensa en poco tiempo, a tal punto que dan ataques de pánico. Debido a esto, es posible que la persona genere fobias, haciendo que ésta evite lugares y situaciones que se la provoquen. Trastorno límite de la personalidad. Este trastorno afecta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando así un problema para encajar normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para controlar las emociones, el comportamiento y relaciones. Por lo tanto, lo anterior mencionado será inestable. Las personas que tienen este trastorno hace que ésta tenga un temor profundo al abandono o a la inestabilidad, y le cuesta tolerar el estar solo. Sin embargo, la ira, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo alejarán a los demás, pese a que ésta quiere tener relaciones afectuosas y duraderas. Trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno hace que la persona tenga pensamientos y miedos irracionales, conocidas como obsesiones, y comportamientos repetitivos, conocidas como compulsiones. Las personas con este trastorno les cuesta mucho ignorar su obsesión, ya que éstas les generarán un sufrimiento emocional que va en aumento, llegando así al límite de crear un círculo vicioso. Un claro ejemplo de esto, son las personas que tienen un miedo excesivo a los gérmenes, dando lugar a que ésta se lave compulsivamente las manos, aún así cuando estén irritadas. Trastorno de pánico. Siendo un tipo de ansiedad, como lo dice su nombre, este causa ataques de pánico de manera repentina sin peligro aparente. Por lo que la persona suele perder el control, y además, también se le presentan síntomas físicos como, la dificultad al respirar, taquicardia, escalofríos, y esto por nombrar algunos. Síndrome de Asperger. Este síndrome es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, afectando así a la persona en su interacción social, la comunicación verbal y no verbal, o una resistencia para aceptar un cambio. Por otra parte, estas personas son extremadamente buenas en habilidades de memoria, por lo que tienden a sobresalir en materias como la ciencia o la matemática. Dislexia. Las personas que tienen esta discapacidad, tienden a tener dificultades para leer con fluidez y sin cometer errores. También suelen tener dificultades con la ortografía, escritura, y comprensión lectora. Sin embargo, estas no están relacionadas con la inteligencia de la persona. Autismo. Siendo similar al síndrome de Asperger, tienen sus diferencias, pues, como dije anteriormente, el Asperger es una variante del autismo. Lo que diferencia al autismo del Asperger, es que las personas tienden a tener un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, su interés por relacionarse con las personas es muy escaso, y su lenguaje se ve mucho más afectado, siendo este muy limitado. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aunque estas comparten lo que se conoce como déficit de atención, las personas con la primer condición, implica que les cuesta mantener la concentración y suelen ser menos impulsivos.
Ejemplos como descuidar tareas escolares, no escuchar, y no aguantar mucho tiempo en actividades, forman parte de esto. Por otra parte, la hiperactividad, o bien, los niños que no pueden controlar sus impulsos y tienden a ser menos reflexivos. Ejemplos como, hablar demasiado, esperar turno en una fila, o parecer que al niño no se le nota cansancio, hacen parte de esto. Bipolaridad. Este trastorno causa cambios extremos en el estado de ánimo, tanto estado de ánimo alto como bajo. Cuando me refiero a un ánimo alto, por lo general hablamos de una persona que se siente eufórica, con bastante energía o irritable. Cuando hablo de un ánimo bajo, me refiero a la depresión. Las personas que tienen este trastorno no pueden pensar con claridad, y su sueño puede verse afectado. Anorexia. Este trastorno se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso, y una percepción distorsionada del peso. Las personas con este trastorno suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen, por lo que vomitan después de comer o usar de modo indebido laxantes o suplementos dietéticos. Además, cuando se tiene anorexia, frecuentemente se compara la delgadez con la autoestima. Bulimia. Aunque esta es similar a la anorexia debido a que son un trastorno alimenticio, estas tienen una diferencia, y es que las personas en este caso tienen un descontrol ante la comida, o bien, comen en exceso. El problema viene cuando estas se sienten culpables y acto seguido, provocan el vómito. Vigorexia. Quienes son afectados por este trastorno mental, hace que la persona viva obsesionada por su estado físico, creyendo que su cuerpo es insuficientemente musculoso, por lo que intenta mejorar constantemente su apariencia. Lo malo de esto es que se ven afectadas sus relaciones sociales y conducta alimentaria, comiendo así una cantidad exagerada de proteínas y carbohidratos, acompañada del consumo de otras sustancias, como por ejemplo, los esteroides. Esquizofrenia. Este es un trastorno mental grave donde las personas interpretan la realidad de una manera anormal, debido a que ésta les provoca una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves tanto en el pensamiento como en el comportamiento. Quienes padecen esta enfermedad pueden escuchar voces que no están allí, piensan que las personas quieren hacerles daño, incluso suelen perder el sentido cuando hablan. Catatonía. Este síndrome se caracteriza por la imposibilidad de realizar cualquier tipo de movimiento, afectando la capacidad motora y detiene la contracción muscular. También impide que se flexionen las articulaciones, ya que crea una resistencia pasiva. Como están viendo en las imágenes, este síndrome provoca que el paciente se quede petrificado en la forma en que se encontraba al momento del ataque. Síndrome de Tourette. Este síndrome hace que la persona tenga movimientos involuntarios o tics de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. También pueden hacer sonidos involuntarios que se producen junto con los movimientos. Lo peor es que esto puede llegar a extremos bastante graves, llegando incluso a repetir las acciones que ve, repetición de palabras y gestos obscenos, o incluso de lo último que ha oído. Dismorfia. Trastorno por el cual las personas no pueden dejar de pensar en los defectos de su apariencia, por más menores que parezcan, o no puedan ser visto por los demás. Estas personas pueden durar horas y horas arreglándose para poder corregir un defecto que incluso puede ser imaginario, tanto así que pueden llegar a abusar de procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Además, revisan repetidamente el espejo, ya que estos se sienten avergonzados, intimidados y ansiosos, ya que para ellos es algo increíblemente grave. Disforia. Aunque ya no es considerada una enfermedad mental según la OMS, no está de más explicar qué es. La disforia de género básicamente es la sensación de disgusto o inconformidad que pueden sentir las personas con su sexo biológico. Cabe recalcar que esta no debe confundirse con la homosexualidad o bisexualidad, pues son casos totalmente independientes. Síndrome de París.
Presentándose mayormente en turistas japoneses, este síndrome es la realidad frente a las expectativas tan altas que todos tienen de París, quedando así desilusionada e incluso con ansiedad, depresión o una crisis nerviosa. Pues como todos sabemos, París por lo general lo muestran como una ciudad básicamente perfecta y llena de amor, pero al llegar allí es cuando los turistas se dan cuenta que es una ciudad como cualquier otra, incluyendo su gente. Síndrome de Jerusalén. Se trata de un quiebre del sentido común ante la sobrecarga espiritual que hay en el ambiente, ante tanta religión, historia e ideología que hay en cada piedra de esta ciudad. Las personas empiezan a sentir nerviosismo o una ansiedad inexplicable, y se apartan de los demás. Además, comienzan a realizar actos de purificación, empiezan a vestirse con túnicas blancas con el fin de parecerse a los personajes bíblicos e incluso actuando como ellos. El Kuru. También conocida como morir de temblor, es una enfermedad descubierta en una tribu de Nueva Guinea, afectando la coordinación al caminar, y que poco a poco hacía que la persona quedara prácticamente inválida. Se pensaba que se daba por problemas genéticos, la mala nutrición, o causas tóxicas, pero al final resultó que esta tribu eran caníbales, pues estas comían el resto de sus familiares como señal de respeto y amor. Llegando así a la conclusión de que esta se transmitía al comer los cerebros infectados, y cuando se desarrollaba el Kuru en una persona y moría, se les volvía a comer para seguir el ritual, haciendo que se esparciera por toda la tribu. Afortunadamente esta enfermedad ya no existe, o al menos que se sepa. Tricofagia. Este trastorno mental hace que las personas tengan impulsos repetitivos e irresistibles de arrancarse el pelo del cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, brazos, o piernas de manera compulsiva. Por lo general estas se arrancan el cabello para reducir el estrés o por puro placer, lo cual puede ser algo normal. El punto de quiebre, por decirlo así, es cuando la persona empieza a generar hábitos más peligrosos como pasarse el pelo por los labios, lo mastican, o se comen el pelo, generando así una bola de pelos dentro del estómago y calvas irregulares. Debido a que el cuerpo no puede digerir el pelo, se empiezan a presentar problemas intestinales, causando así una obstrucción e incluso perforaciones intestinales. Síndrome de Otelo. Este síndrome crea un delirio por el cual las personas viven obsesionadas con la idea de la infidelidad por parte de su pareja, además muestra una serie de conductas con el objetivo de buscar pruebas que lo demuestren, como por ejemplo, entrar en el ordenador o mirar el teléfono móvil de su pareja. También pueden mostrarse violenta o humillar al otro, y en casos extremos, pueden dañar el objeto que provocó sus celos. Síndrome del impostor. También llamado como el síndrome del fraude, hace que las personas con carreras exitosas, logros académicos o elogios, crean que todo lo que han logrado ha sido por golpes de suerte o coincidencias, más no por su esfuerzo o inteligencia. Por ejemplo, una buena nota académica o un ascenso en el trabajo lo suelen relacionar con dicha suerte, y no por su capacidad. También viven con un miedo constante de que todos vean que son un gran fraude, pues piensan que están creando una falsa impresión y que puedan terminar defraudando a los demás. Síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. Incluso en algunas ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los secuestradores para cumplir ese cometido o evadir a la policía. Este síndrome ha sido llamado de este modo desde el robo en un banco de Estocolmo, Suecia, que transcurrió en el año 1973. En este caso, las víctimas defendieron a sus captores incluso después de terminado su secuestro, que duró 6 días. Según los expertos, el síndrome de Estocolmo sería entonces un mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado, y que se defiende también de la posibilidad de sufrir un shock emocional. Síndrome de Lima. El síndrome de Lima es un conjunto de síntomas que se presentan en el secuestrador hacia su víctima con el paso del tiempo, generando así una preocupación por su estado físico y emocional. Además conversa frecuentemente con esta, incluso llegan al punto de tratar de enamorarla y satisfacer sus necesidades como la comida, medicina o ropa, todo esto con la intención de que no se vea perjudicada. Lo curioso de este síndrome es que el secuestrador no reconoce la magnitud del delito que está cometiendo. Síndrome pseudovulvar.
El síndrome pseudovulvar es un trastorno que causa en las personas episodios de risa o llanto repentinos, exagerados y fuera de lugar, haciendo que ésta quede en una situación embarazosa o incluso perturbadora, pues la gente pensará que está drogado o loco. También presentan un gran esfuerzo físico cuando dan estos episodios, por lo que se les dificultará respirar, e incluso pueden llegar a ahogarse por su propia saliva. Este se presenta en casos tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, así como tener Parkinson, Alzheimer, entre otros. Misantropía. La misantropía es una actitud social y psicológica que se caracteriza por el odio contra la humanidad. Las personas con misantropía suelen tener ansiedad social, desconfianza, son autodestructivos, pues se odian a sí mismos y no aprecian el trabajo propio. También se les dificulta ser empáticos con las demás personas, pueden llegar a ser muy agresivos cuando no pueden llegar a controlar sus emociones, además tienen una gran inteligencia y se creen superiores. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan relacionarse con otras personas, pues pueden necesitar al menos una persona con quien pueda expresarse, eso sí, siempre y cuando su misantropía lo acepte. Síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es un proceso psíquico-emocional en el cual la persona se emociona más de la cuenta a través del arte, por lo tanto quien lo contemple, sobre todo mediante la música y la pintura, siente tal gozo por estas que entran en un estado, por decirlo así, enfermo, que los hace llorar y provocar un aumento cardíaco, vértigo, confusiones e incluso alucinaciones. Síndrome de Truman. El síndrome de Truman es un trastorno en el cual las personas creen estar en un reality show, y que su vida es grabada las 24 horas del día o bien, que hay espectadores que los observan todo el tiempo. Estas personas pueden verse afectadas por delirios, alucinaciones, trastornos afectivos, pensamientos desorganizados, e incluso pueden aparecer desórdenes psicóticos. De hecho, este síndrome puede verse reflejado en la película The Truman Show, contándonos la vida de un hombre que es grabado las 24 horas del día, pero él lo desconoce, y que sin saberlo su vida se va transformando en un suceso televisivo. Síndrome de Diógenes. Por lo general este síndrome afecta a las personas de avanzada edad, haciendo que éstas entren en un estado total de abandono personal y social, así como el aislamiento voluntario de su hogar, y una gran acumulación de basura alrededor de estas. Según estudios, esto se debe porque las personas se sienten solas, no han superado la muerte de alguien importante para ellos, o presentan cuadros depresivos. Además, uno de los obstáculos que más se presentan es que no son conscientes de su problema, por lo que tienden a rechazar cualquier tipo de ayuda. Erotomanía. La erotomanía hace que la persona, mayormente mujeres, tengan una creencia delirante de que otra persona esté enamorada de él o ella, pese a que existan evidencias bastante claras en contra de este pensamiento. El comportamiento que se relaciona con la erotomanía, incluye esfuerzos persistentes para establecer contacto a través de todas las formas posibles, llegando así a un punto de acoso, e incluso amenazas hacia la otra persona. Síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es un trastorno mental grave, en el cual las personas engañan a los demás haciéndose pasar por enfermo, enfermándose a propósito, lastimándose a sí mismo, e incluso adulteran pruebas médicas para convencer a los demás de que necesita operaciones que pone en riesgo su vida. Esto incluso puede producirse cuando los miembros de la familia declaran que otros, sobre todo los niños, están enfermos, lesionados o afectados, convirtiéndose así en una forma de maltrato infantil. Existen casos que llegaron a ser noticia, destacando el que ven en pantalla, pero pienso hablar de este tema en otro vídeo. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, o micropsia. Este síndrome es muy infrecuente pero alarmante, pues las personas tienen episodios breves de distorsión con la percepción de la imagen corporal, y de los objetos de su entorno. Por lo tanto, los afectados pueden ver los objetos más pequeños o grandes de lo que son realmente. Asimismo, pueden ver los objetos más cerca, o lejos de lo que están. Según estudios, estos episodios se pueden asociar por migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales, fármacos y drogas.
Ilusión de cristal. La ilusión de cristal fue altamente frecuente a la Edad Media y del Renacimiento, haciendo que las personas tengan la creencia delirante de ser de cristal, teniendo las mismas propiedades de este y en especial, su fragilidad. Quienes tenían este trastorno vivían con un pánico y pavor elevados, prácticamente como una fobia, a la idea de quebrarse con el más mínimo golpe, haciendo que estos evitaran a toda costa el contacto físico con personas u objetos, incluso llegaban a defecar de pie, y todo esto con el objetivo de no hacerse daño. Síndrome de Strinchgrove. También conocido como la mano extraña, este trastorno neurológico es poco frecuente, que se manifiesta por la presencia de movimientos involuntarios por parte de la extremidad más afectada, la mano. Quienes tienen este trastorno aseguran que puede sentir tacto, mas cree que no es parte de su cuerpo, incluso la persona puede llegar a pensar que su mano está poseída. Las manos extrañas pueden realizar actos complejos como por ejemplo, abotonar y desabotonar una camisa. Estos movimientos hacen que la persona llegue a un punto de fatiga o ansiedad, aunque en algunos casos el afectado no presta mayor atención. Síndrome de Fregoli. El síndrome de Fregoli es un delirio en el que la persona tiene la creencia de que diferentes personas son una sola, pero está disfrazada. Esto quiere decir que, cualquier cara que le resulte similar a una cara conocida, solo recordará la cara como la persona que conoce, aunque en realidad no lo sea. Se le dio este nombre gracias a un actor llamado Leopoldo Fregoli, quien tenía una gran habilidad para cambiar su apariencia facial, como ven en pantalla. Paramnesia reduplicativa. La paramnesia reduplicativa es la idea delirante en el que la persona está plenamente convencida de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existiendo en varios espacios al mismo tiempo. Aunque también existen casos en el que creen que el lugar ha sido reubicado. Por lo general estos lugares reduplicados son los que resultan conocidos para el paciente, como su casa, el lugar donde trabaja, o donde vaya frecuentemente. Criptomnesia. La criptomnesia es la existencia de recuerdos ocultos en la conciencia, es decir, la persona no sabe que los tiene y no recuerda de dónde los obtuvo o se generaron. Por esto, el paciente cree haber elaborado algo por primera vez, pero en realidad nos hallamos ante una idea recuperada tal y como fue almacenada en su memoria. Algo así como que te plagias a ti mismo, o a otras personas sin ser conscientes de ello. Inserción del pensamiento. La inserción del pensamiento es un trastorno que produce en las personas la convicción de que hay ideas en su mente que no son suyas, sino de alguien más, por lo que éstas piensan que un agente externo o influencia extraña les introduce esas ideas. Síndrome de Ekbom. El síndrome de Ekbom es un trastorno poco frecuente que se presenta mayormente en adultos mayores, quienes creen firmemente que su cuerpo y entorno está infestado de insectos, gusanos o larvas. Estos tienden a limpiar excesivamente su casa, ropa, o vehículo, utilizando sustancias para matar los insectos que perciben, pero que realmente son inexistentes. Incluso hay puntos donde utilizan objetos afilados para extraer dichos organismos, haciéndose daño claramente. Folie à deux. También conocido como trastorno psicótico compartido, se distingue cuando dos o más personas con una estrecha relación y cierto aislamiento social comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios, o una realidad alterada. Generalmente solo un paciente sufre de un verdadero trastorno psicótico, y este es quien induce en el otro la aparición de síntomas similares, por lo que es una separación totalmente necesaria entre estos. Trastorno de identidad disociativo. En este trastorno las personas tienen varias personalidades completamente distintas, cambiando así sus pensamientos, acciones, recuerdos, comportamientos e identidad. Estos cambios no son simples como un estado de ánimo, sino que la persona tiene identidades alternas. Cuando ocurre el cambio de personalidad, es como si la nueva personalidad tuviera una historia totalmente distinta, cambiando su nombre, género, edad, vocabulario, entre otros.
Por cierto, también hay una película donde se ve reflejado este trastorno. Síndrome de retracción genital. Conocido también como síndrome de Coro, hace que las personas tengan un miedo irracional de que sus genitales poco a poco se están contrayendo, y que van a desaparecer dentro del abdomen. Además, les genera una gran angustia al punto de creer que finalmente le causará la muerte. Solo imagina que un día te levantes, y sientes como tu miembro, en caso de ser hombre, y tus pezones en caso de ser mujer, se comiencen a retraer. Ahora bien, imagina que te amputaron algún miembro. Una mano, una pierna, o un dedo. Y que a pesar de esto, aún sigues sintiendo dolor, picor, hormigueo, o frío. Esto quiere decir que tienes el síndrome del miembro fantasma. Muchos pacientes aseguran que el dolor es demasiado intenso, y la sensación es tan insoportable que muchos pacientes piensan en suicidarse, pues vivir con esta experiencia es demasiado compleja. Solo ponte a pensar, ¿cómo harías para calmar dichos síntomas? Finalmente, hemos llegado hasta el último nivel. ¿Cómo te sientes hasta este punto? Sin duda alguna estas enfermedades son demasiado extrañas, y por qué no, perturbadoras. Ahora bien, prepárate para ver la última lista, pues probablemente te dejarán mucho más en qué pensar. Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria que comienza después de los 50 años. Quienes lo padecen, tienden a tener problemas para conciliar el sueño, lo que deriva a tener un grave deterioro de las funciones que cumple su cuerpo. Además, sufren pérdida de peso, se les dificulta hablar, presentan fiebre, taquicardia, tienen dificultad para caminar, alteraciones en su visión, movimientos involuntarios, alucinaciones, y ansiedad. Lamentablemente no existe una cura o un tratamiento efectivo, por lo que al momento de los primeros síntomas, se especula que al paciente le quedarían entre 6 meses o 3 años de vida. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una enfermedad mental en la que el afectado cree que está muerto, algo así como que sus órganos están sufriendo la putrefacción, o que simplemente no existe. Aunque también se ven casos en los que se cree incapaz de morir. Este síndrome se basó en una paciente de 43 años, quien creía que no tenía cerebro, ni nervios, ni tórax, y que simplemente estaba formada por su piel y huesos. A su vez, aseguraba que viviría para siempre, pensando así que estaba condenada eternamente, por lo que exigía ser quemada, ya que no podía morir de forma natural. Al final murió de hambre, pues esta también se negaba rotundamente a comer. Licantropía clínica. En este síndrome se presenta un desequilibrio mental en el cual las personas creen que pueden transformarse, generalmente, en un lobo. Aunque también existen casos donde pueden ser otro animal, tales como perros, ranas e incluso abejas. Pero eso no es todo, además las personas empezarán a adquirir la conducta de este animal, por lo que estos comenzarán a sufrir desórdenes alimenticios, como comer en exceso, o comer carne cruda. También presentan una agresividad excesiva, en algunos casos pueden presentar amnesia a corto plazo, tener una doble personalidad, y pensar en voz alta. Desorden de la integración corporal. Este trastorno causa en la persona una necesidad o deseo irresistible de amputarse algunas extremidades completamente sanas de su cuerpo. Lo interesante aquí, es que no lo hacen por alguna motivación sexual, sino más bien para tener algún tipo de discapacidad, pero no por motivos económicos, sino porque les atrae vivir en ese estado. Hago una pausa aquí, pues quien hizo este iceberg colocó la autofagia, y según lo que investigué por internet y espero no equivocarme, quizás se trate realmente de una enfermedad llamada autosarcofagia. Comerse las uñas, beber de tu propia sangre, o comer de tu piel, pueden venir enlazados con este trastorno. Sin embargo, el punto extremo de esta enfermedad, es cuando la persona llega a ser muy compulsiva con estos gestos, o peor aún, se empieza a mutilar alguna parte de su cuerpo con el objetivo de comérsela. Es así como la autosarcofagia se puede considerar como autocanibalismo.
Afortunadamente y a pesar de ser horrorosa, los casos extremos son pocos. Y es así como concluimos el vídeo de hoy. Si gustan, pueden darme su recomendación para un próximo vídeo, los estaré leyendo. Gracias por estar aquí, un saludo a todos. Y sin más, nos vemos en otra ocasión.